En cuanto al método de planificación forrajera a través de los equivalentes vaca, el concepto o la definición de equivalente vaca es el promedio anual de requerimiento de una vaca de 400 kilogramos de peso vivo que está gestando y cría un ternero hasta el destete aproximadamente de 6 meses de edad y que tiene un peso vivo de 160 kilogramos de peso vivo, y eso es incluido también el forraje que está consumiendo ese ternero. En la determinación de equivalente vacas para animales en crecimiento, como es el caso de novillos o vaquillonas, hay que tener en cuenta el peso vivo y la ganancia o pérdida de peso. Para el caso de un novillo de 300 kilos que tiene una ganancia de peso de 500 gramos, le corresponde un equivalente vaca de 0,86. La forma de representar la demanda en cuanto a equivalente vacas se grafica en esta tabla, en donde se tienen en cuenta los meses del año y las categorías correspondientes al establecimiento. Dentro de cada categoría se va a ver la cantidad de animales correspondiente a su equivalente vaca. Por lo tanto, en cuanto a la determinación forrajera, se puede estimar o calcular el rendimiento para esta zona centro-norte en cuanto a raciones de equivalente vacas por hectárea. Y tenemos una tabla de las distintas especies forrajeras, desde templadas hasta gramíneas megatérmicas, y la cantidad de raciones que ofrece cada una de estas especies. Así como vimos en la diapositiva anterior, la determinación del número de raciones por equivalente vaca por hectárea de cada especie, es necesario conocer también la frecuencia o distribución de esos equivalentes vaca, y eso corresponde a las curvas de producción o de crecimiento de cada una de estas especies. Esto corresponde a que de producción, teniendo en cuenta las características que vimos en las diapositivas anteriores en cuanto a número de raciones por hectárea, podemos armar o configurar la siguiente tabla de oferta actual de forraje. Y esto es, para todos los meses del año, los distintos tipos de pasturas o alimentos que conforman nuestra cadena de pasturas. La tabla anterior se puede representar en un gráfico en donde en el eje de la Y representamos las raciones por equivalente vacas mensuales, y en el eje de las X graficamos los meses del año. Entonces se puede ver que la oferta, mejor dicho, la demanda forrajera es relativamente pareja durante todo el año, y lo que va variando es la oferta forrajera, y está expresada. Planificación forrajera en base a planillas de cálculo. Una forma u otra forma quizás de planificar una cadena forrajero es a través de la planilla de cálculo. Como en este caso podemos ver, esta planilla de cálculo se divide en distintas pestañas, por ejemplo, oferta, demanda, balance, costos, superficie, peso vivo ajustado y alimentos. Para entender un poco de forma resumida cómo trabaja este Excel, en la pestaña de oferta nosotros deberemos cargar los distintos tipos de alimentos que van a conformar nuestra cadena forrajera, y de forma mensual deberemos cargar los meses que van a participar el alimento en cuestión. De esta forma nosotros vamos a determinar la cadena forrajera en base a estos 5 alimentos para este caso. Dentro de cada mes los datos que debemos cargar son disponibilidad de materia seca, porcentaje de participación, porcentaje de materia seca, digestibilidad, fibra detergente neutro, proteína bruta y extracto etéreo. Estos datos
los podemos obtener en la última pestaña de alimentos, en donde tenemos una gama de alimentos cargados. Estos datos son tomados de el manual o apunte de la Cátedra de Nutrición Animal, en donde solamente encontramos los datos de materia seca, digestibilidad, fibra, proteína y extracto etéreo, que son los que deberemos cargar en la solapa o en este mes puntual para este tipo de alimento. Al final de esta columna mensual vamos a encontrar el total de todos los alimentos que hayamos cargado. Para este caso puntual es uno solo, que es el sorgo forrajero. Así como tenemos un total mensual, tenemos un total anual. Ese total anual lo vemos al final de esta planilla, en donde vemos que todos los meses que participó este alimento está cargada la disponibilidad total, el porcentaje de participación promedio, la materia seca promedio, digestibilidad, fibra, proteína y extracto etéreo promedio para cada uno de los alimentos que conforman nuestra cadena forrajera. Para el caso de pestaña de demanda, veremos en este caso que cargamos 3 categorías. Durante todos los meses del año deberemos cargar la cantidad de animales que vamos teniendo y el peso vivo de cada uno de estos animales. Siempre que se trata de animales adultos como vacas o toros, el peso vivo es el peso vivo real el que se debe cargar. Cuando se trate de animales en crecimiento como terneras, terneros o vaquillonas, el peso vivo que se carga no es el peso vivo real, sino que es el peso vivo ajustado. Y ese peso vivo ajustado ustedes lo van a encontrar en la pestaña de peso vivo ajustado, en donde por edad y tamaño metabólico les arroja el valor de peso que debería tener ese animal. Por ejemplo, para una edad de 16 meses y un tamaño metabólico de 4, el peso que debería tener ese animal es de 329. Ese peso es el que deberíamos cargar nosotros en la pestaña de demanda para el mes en cuestión. Al final de esta columna mensual encontramos el número total de animales cargados en esta planificación y el consumo total de animales en cuestión. Para este caso solamente las vacas, que son 70, y el consumo de esa cantidad de animales. En cuanto a la pestaña balance, acá vamos a encontrar cargada de forma automática todos los datos de valor de oferta mensual y demanda mensual en función de el alimento que hayamos planteado para ese mes y el consumo o demanda que tengamos para ese mes. Por lo tanto, la diferencia entre oferta y demanda nos va a dar el balance, que para el caso en cuestión igualamos la oferta a la demanda. Los cuadros sucesivos nos van a servir a nosotros para determinar si existe o no alguna deficiencia en cuanto a suplementación. Cuando nosotros cargamos una dieta o una TMR, en este cuadro se va a ver acusado esa diferencia si es que existe. En caso de que, por ejemplo, nos quisiéramos hacer una suplementación a base de maíz, ensilaje de maíz, grano y expeller, y cargamos una disponibilidad excesiva de picado o cargamos toda la cantidad de picado que tenemos, esa cantidad excesiva nos puede mascarar una deficiencia de maíz. Por ejemplo, tenemos poco maíz por el porcentaje de participación que tiene en la demanda global, no se ve reflejada porque la cantidad excesiva que hemos cargado de picado de maíz me tapa el déficit. Entonces, en esta planilla o en estos cuadros nosotros vamos a ver en color rojo y negativo cuando haya o exista alguna deficiencia para corregir en el mes en cuestión. En cuanto a costos, tanto los alimentos como el porcentaje de materia seca se cargan de forma automática. El único valor que nosotros debemos cargar es el precio de cada kilogramo de materia seca. Eso me va a dar de forma automática el precio de cada kilogramo de materia seca y me va a arrojar los valores de costo para la alimentación planteada en cuestión. Lo vamos a ver tanto en una tabla como en un gráfico. Para la determinación de la superficie, en caso de que se trate de pasturas o en caso de que se trate de ensilaje para
maíz para o sorgo para ensilar, en este planilla o en esta solapa nosotros vamos a cargar los distintos tipos de alimentos, las ofertas necesarias, el porcentaje de eficiencia de uso, dependiendo si sea pastoreo, si es algún tipo de conserva o reserva, los rendimientos estimados para la zona en cuestión, el rendimiento efectivo, que no es más que el rendimiento estimado por el porcentaje o eficiencia de uso, la superficie sembrada, el rendimiento total efectivo y la superficie necesaria. De esta forma nosotros calculamos lo que debemos sembrar o determinamos si lo que tenemos sembrado es acorde a nuestra demanda. Bien, y esto sería todo para, o mejor dicho, es otra forma de planificar una cadena forrajera.